Bienvenidos amigos al vídeo de cómo realizar el mantenimiento a tu tarjeta gráfica o GPU. Lo primero lógicamente es desmontar la GPU, en este caso es una Nvidia. El proceso es muy parecido tanto en AMD como en Nvidia. Segundo, cambio de pasta térmica, la que yo utilizo, que cada uno utilice la que más le guste, pero que sea compatible o que sea medio buena para las GPUs. Tercero, cambio de thermal pads y último, obviamente montaje de la GPU. Existen gráficas más sencillas que esta y más complicadas. Según vuestros conocimientos, si sois manitas o no, en ese tema no voy a entrar porque a veces muchos se animan a montar tu propio PC, mantenimiento y estas cosas y luego si sale mal o dañas alguna cosa te tienes que hacer cargo, por lo cual recomiendo siempre si tenéis algún amigo, familiar por ejemplo, para que os eche una mano y que entienda un poco más, en el caso lógicamente de que no os atreváis. Así que bien, como siempre todo lo que hablo comento esta descripción y empezamos. Una cosa súper importante antes de hacer nada es si realmente necesitamos un mantenimiento o cambio de la pasta térmica, por lo cual recomiendo antes de llevar a cabo cualquier proceso revisar las temperaturas con MSI Afterburner, HW Monitor y más aplicaciones que muestran la temperatura en tiempo real. Todas las GPUs tienen un rango de funcionamiento adecuado, es decir, entre por ejemplo 40 grados y 80 o 90. Hay gráficas que se calientan más, otras menos y esto es muy simple de encontrar. Nos vamos a Google, buscamos nuestro modelo y revisamos la temperatura máxima. Como os comenté en otro vídeo sobre el tema de temperaturas, si estáis entre un 15-20% del máximo, mejor dicho por debajo, por ejemplo, el máximo son 100 grados y estáis en unos 80, temperatura que no es alta, sí que es verdad que es posible de mejorar con ventiladores, el flujo de aire y todo eso, pero no es muy grave. Otra cosa es que tengáis por ejemplo 100 grados o 98, normalmente cuando la GPU se calienta mucho, el PC se suele apagar automáticamente o se crashea en algunos casos. Mencionado el tema del flujo de aire, debemos tener en cuenta que si nuestra caja es muy cerrada y no tiene muchos ventiladores o un buen flujo, es posible de que nuestra GPU se caliente un poco más de lo que debe. Así que recomiendo, aparte del tema temperaturas, revisar si es posible hacer algo en nuestra caja. A lo mejor podemos mejorar el flujo con un par de ventiladores que tiren aire a la tarjeta gráfica y así evitar el hacer el mantenimiento, porque no siempre es lo que sucede, sino que a veces la GPU no tiene suficiente aire como para enfriarse correctamente. Otra cosa, las GPUs nuevas. Una gráfica nueva de hace un año, por ejemplo, o meses, no necesita ningún tipo de mantenimiento. Seguramente os pasa lo del flujo de aire y vuestra GPU no consigue disipar bien. Dicho todo esto, ¿qué es lo que necesitamos para el mantenimiento? Uno, lógicamente, el destornillador tipo estrella, pero debe ser de precisión. Los tornillos utilizados por las GPUs y PCs son de precisión, menos algunos, no obstante, la gran mayoría son de precisión. Básicamente son un poco más complejos que los tornillos para madera y otros sectores. El destornillador debe encajar perfectamente en el tornillo y los hay de diferentes tamaños. En este caso la GPU usa más o menos la misma dimensión, por lo cual puede hacerlo todo con el mismo destornillador. En otro caso, que hice el mantenimiento a otra Nvidia, necesitaba un destornillador un poco más grande, un pincel, papel de cocina, ojo, no el de WC, importante ya que este no se rompe con facilidad, sino cuando limpiemos la pasta térmica con un papel más blando, se suelen quedar partículas ahí y es difícil de quitarlas. Tercero, la pasta térmica, que cada uno, como he dicho, compre la que más le guste el fabricante mientras sea una de buena calidad. Y por último, que no en todos los casos es necesario, los thermal pads. Pueden parecer todos iguales, pero son de diferente tamaño. En concreto, existen tres alturas, por así decirlo. Dentro de la bolsita hay más bolsitas en packs de 3 y cada una, como digo, tiene diferente altura. Muy importante, ya que por ejemplo, según la zona, si utilizamos uno muy grueso, luego la GPU no va a cerrar bien o por contra, no hará buen contacto y esto encadena mala disipación, no del chip, es decir, no de la GPU, sino en los componentes electrónicos situados alrededor. Y si necesitan thermal pads de serie es por algo, aunque como os he dicho no en todos los casos y algunas vienen sin nada. Estas 5 cosas son las únicas que necesitamos. Empezamos. Lo primero es una pequeña revisión y la giramos para que esté con los ventiladores hacia abajo. Esta cara posee los tornillos para desmontarla. A la derecha están los 4, los más importantes, sujetan el chip que veréis a continuación. Y a la izquierda básicamente es un soporte para que todo esté un poco más sujeto y los thermal pads que hay debajo de estos tornillos hagan buen contacto.
En total 7 tornillos y en otros casos a lo mejor solo son 4, 6, 8, cada marca hace lo que le da la gana porque no es un estándar. Procedo a quitarlos, destornillador hacia la izquierda, lo digo por si acaso, no es necesario forzar, recomiendo que aseguréis un buen contacto para no pasaros de rosca o lo típico cuando salta el destornillador. Una vez los hemos quitado, al coger la GPU podemos separar lo que es el disipador de la placa, aunque antes debemos desconectar los cables de los ventiladores, en este caso son 3, pueden ser desde 1 hasta 3, según lógicamente la gráfica. Los conectores tienen como una especie de rayitas o líneas, las cuales hacen de que únicamente se pueda conectar en un sentido, es decir, si giramos el conector o el cable no los podemos conectar. Esta GPU es de un amigo, ya que las mías no necesitan ningún tipo de mantenimiento por ahora. Ay, no me extraña que se crashee. Los thermal pads están mal colocados y el mantenimiento de esta GPU fue realizado de malas formas. Como veis, aparte de thermal pads, el disipador no hacía buen contacto con el chip. Esta GPU se crasheaba y daba problemas en videojuegos. Ya veréis más adelante que esto ya no sucederá. Quito los thermal pads utilizados para enfriar estos componentes que veis aquí. Ahora cojo el papel de cocina y limpio el disipador más el chip. Si lo limpiamos bien y no está muy sucio, no es necesario poner alcohol o algo así. Tener en cuenta que nunca va a quedar limpio del todo, ya que la pasta térmica ensucia mucho y en este caso, como veis, han puesto una cantidad bastante grande y como no cerraba bien, el contacto no era bueno, así que debe quedar limpio y si es posible no utilizar alcohol, líquidos especiales y estas chorradas que ya os aseguro yo que la gran mayoría no funcionan para nada. Personalmente utilizo a veces un poco de alcohol, pero una pequeña gotita es más que suficiente, sobre todo para el disipador, no en donde está el chip, es decir, el chip únicamente con papel y listo. Con mucho cuidado y sin prisas, cojo otro papel más limpio y lo dejo todo bastante bien. Ahora sí, aún no hemos acabado. Vale, lo dejamos así y vamos a limpiar el polvo. El disipador en ambos lados cuenta con un par de tornillos, también de precisión. Procedemos a quitarlos y separo ventiladores del disipador. Ahora con el pincel fuera de casa o al lado de una basura o lo que sea, ya que ensucia muchísimo, pues le vamos pasando para quitar el polvo y dejarlo lo mejor posible. Con los ventiladores hacemos lo mismo, básicamente los cepillamos bien, sin fuerza, la gente lo hace un poco bruto, pero no recomiendo moverlos mucho. Y desmonto la parte posterior. En la placa hay 4 tornillos de precisión también, los cuales sujetan la chapa posterior con el logo del fabricante. Ojo, los tornillos los dejo al lado de cada componente para acordarme de dónde van. Paso el pincel y atención, se puede ver un poco de corrosión, digamos que esta GPU no está en perfecto estado, no obstante no es grave. Una vez limpio, le monto la plaquita esta y procedo a montar el conjunto disipador-ventiladores. Si nos fijamos, en un lado está este plastiquito y en el otro no hay nada. Por cierto, en donde enrosca el tornillo debe ir dentro del metal, los cables lógicamente por fuera y procedo a poner los tornillos. Bien, seguimos. ¿Cómo colocar los thermal pads correctamente? De verdad que es muy fácil. Si nuestra GPU es nueva, los tendrá puestos correctamente y del tamaño correcto. Básicamente, qué tamaño tienen y dónde están colocados. Hacemos una foto si hace falta y el kit nuevo lo ubicamos, recortamos si hace falta y utilizando, como he dicho, el grosor correcto. En este caso, como estaban mal puestos, he tenido que ir haciendo un montón de pruebas para ver si hace buen contacto o no. Un pequeño matiz, diréis, hostia, pero ¿cómo sabías si estaba bien puesto o no? No los pongáis, cerréis la GPU y ya está, sino revisar que hay un buen contacto del chip. Aquí os muestro un ejemplo, la cierro, la vuelvo a abrir y reviso si hay buen contacto. Si veo que la pasta queda muy bien en el disipador de forma uniforme, es que sí tengo un buen contacto. Perdón amigos, se me cortó el audio. Lo que quería decir básicamente es que a base de prueba y error revisamos si la pasta térmica hace buen contacto con el disipador y los thermal pads, pues muy sencillo, cuando cerremos la GPU, si hacen buen contacto quedará la marca del componente en el thermal pad, de lo contrario se queda plano. Otra forma que quizás también sirve es revisar con una linterna bien entre el espacio que queda a ver si tenemos un buen contacto o no. Una vez que veamos que hay buen contacto, tanto de los thermal pads como el disipador con el chip, es decir, la pasta térmica debe quedar uniforme y no que únicamente toque media parte. La cantidad, por cierto, de pasta térmica es muy sencillo, normalmente es más o menos 1 gramo, a veces, según el tamaño del chip, lógicamente, puede ser un poco más. No obstante, lo importante es no quedarnos cortos o de lo contrario, mucha pasta térmica, aunque si nos pasamos un poco no pasa nada, ya que al montarla de nuevo con los tornillos bien apretados, el espacio al comprimirse
unirse hará que la cantidad que quede entre el chip, o mejor dicho la GPU y el disipador, sea la adecuada, con lo cual es mucho peor si nos quedamos cortos. Eso sí, ojo, tampoco le metamos ahí 3 gramos porque en un tiempo lo tendremos que limpiar. Otra cosa que el que le hizo el mantenimiento no vio es que hay un par de thermal pads que no tocan bien. Esto se debe a que originalmente de serie el thermal pad utilizado era de un grosor muy considerable, y para solventar esto simplemente le pongo una doble capa. Como veis, la abro y la cierro varias veces. Finalmente lo consigo y procedo a cerrarla con los últimos 7 tornillos. Recordemos que son 4 y 3 de diferente tamaño, y una cosa muy importante es no cerrarla súper fuerte, ¿vale? Apretamos poco a poco y una vez notemos que el tornillo opone resistencia, dejamos de apretar. Y otro consejo, no recomiendo apretar muy fuerte a la primera, sino que ponerlos todos un poco flojos y luego apretarlos de esta forma: 1, 2, 3, 4 y los 3 restantes. De este modo la presión que ejercemos es uniforme y ayuda mucho al buen contacto. Así que bien amigos, muchas gracias por ver este vídeo. Por favor, apóyame con un gran like, suscríbete al canal si no estás suscrito, comparte tu opinión en la caja de los comentarios. Muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo.